Bueno, este ejercicio, como estáis viendo, es sobre balance de situación. Os da una serie de cuentas de una empresa y tenéis que ir agrupándolas en las distintas masas patrimoniales. Como estáis viendo en la pizarra virtual, he añadido una estructura de balance que en teoría vosotros la deberíais de saber de memoria. Recuerdo que este balance de situación refleja, por un lado, a la izquierda, donde estáis viendo activos, todas las inversiones que realiza la empresa, es decir, dónde está poniendo el dinero, y en la parte derecha esto tiene que coincidir con el patrimonio neto y el pasivo, ya que esto son las fuentes de financiación, es decir, de dónde sale el dinero que está aplicando la empresa. Siempre pongo algún ejemplo sencillo, como por ejemplo, si yo compro una barra de pan, pues en mi casa tendré una barra de pan, pero ese pan lo tengo porque he utilizado un dinero, por tanto, el dinero que he utilizado tiene que coincidir con el bien que tengo. Esta fórmula de la partida doble, o este método de la partida doble, permite siempre saber de dónde sale el dinero que utiliza una empresa y qué está haciendo con ese dinero. Información muy útil para distintos grupos, como pueden ser inversores, trabajadores de la empresa, proveedores, acreedores, etcétera. Entonces, el activo, como siempre, se clasifica de menor a mayor liquidez, es decir, lo más difícil de transformar en dinero sería lo que aparece más arriba, y lo más líquido o lo más cercano al dinero sería lo que aparece más abajo. Y esto se agrupa o se diferencia entre activo no corriente, que será el que se utiliza, o son bienes o inversiones que se utilizan para llevar a cabo la actividad de la empresa. Y después tenemos el activo corriente, que serían ya los propios elementos que pretendemos vender con nuestra actividad productiva. Por tanto, por ejemplo, un edificio pues entraría dentro del activo no corriente, y una mercadería o camiseta, si tenemos una tienda de camiseta, entraría dentro del activo corriente. Y además se hacen unas subagrupaciones, como estamos viendo aquí, que sería inmovilizado intangible cuando no se puede tocar, material cuando se puede tocar, inversiones financieras a largo plazo, que no solemos agregarla, o no solíamos agregar porque no se aparecen en los ejercicios de selectividad, aunque a veces aparece, que evidentemente son intangibles. Por ejemplo, si una empresa decide invertir en bonos del Estado, pues esto le generará unos réditos, y por tanto, recordad que el activo siempre agrupa bienes y derechos de la empresa, mientras que el pasivo y el patrimonio neto hace referencia a las obligaciones que tiene esta empresa, ¿vale? Entonces, activo no corriente, recuerdo, tiene un objetivo de mantenerse en la empresa durante más de un periodo, porque forma parte de o permite la actividad productiva de la empresa, mientras que el activo corriente se pretende transformar durante este periodo. Y además se divide en existencia, cuando son los propios bienes que pretendemos vender, realizables, que son bienes que ya hemos vendido pero aún no hemos cobrado, y después tendríamos inversiones financieras a corto plazo, si las queremos desagrupar, o incluso si las queremos incluir dentro de efectivo porque son casi líquidos, daría la otra parte, que sería disponible. Inversiones financieras a corto plazo, por ejemplo, en esta clasificación que estoy poniendo aquí, lo pone como realizable, porque es un dinero que prácticamente lo tenemos, pero aún no es dinero, ¿vale? Entonces, activo no corriente, activo corriente y sus distintas clasificaciones, esto lo tenéis que ir poniendo vosotros en vuestro folio, siempre dividido, yo aconsejo, de forma horizontal, y en la otra parte el pasivo y el patrimonio neto, que son las obligaciones que tiene la empresa, ya puede ser con socios o agentes internos de la empresa, que sería el patrimonio neto o los fondos propios, y con agentes externos, que ahí diferenciamos entre pasivo no corriente cuando la deuda se genera a más de un año, o pasivo corriente cuando se genera a menos de un año. Una vez aclarado todo esto, se van incluyendo las distintas cuentas que aparecen ahí en el ejercicio, y importante que las suméis para ir agrupándolas en cada masa patrimonial, es decir, el total del inmovilizado intangible, del inmovilizado tangible, etcétera, con el fin de después realizar los cálculos de los distintos ratios, o por ejemplo del fondo de maniobra, que será el segundo apartado. Entonces vamos a ir uno por uno, incluyéndolo en esta plantilla de balance que os he puesto aquí, ¿vale? Tenemos que la empresa tendría la siguiente propiedad industrial, 15.000 euros, vale, pues 15.000 euros, si es propiedad industrial, se hace referencia a la marca de la empresa, es decir, es un activo, pero intangible, y además que va a durar más de un periodo, va a permanecer en la empresa, es algo que permite el funcionamiento de la empresa, por tanto, buscamos y vemos como propiedad industrial está precisamente en inmovilizado intangible. Y añadimos aquí su valor, es decir, 15.000. Vale, ponemos aquí 15.000.
1.000 euros. Vamos con el siguiente, amortización acumulada, inmovilizado intangible. Ojo, si es amortización es la única cuenta de todo el balance que aparece en negativo, y en este caso aparece en negativo restando el activo intangible con un valor de menos 4.900. La razón de que aparezca restando es que las amortizaciones representan la degradación o el desgaste de los activos que tiene una empresa. Por ejemplo, una máquina, cuando la compramos el primer día, vale un determinado precio o coste, y cuando va avanzando el tiempo esa máquina se desgasta. Entonces, en el balance no podemos dejar el valor de esa máquina inicial, sino que tenemos que ir corrigiéndolo para que ese balance dé una imagen fiel de lo que tiene la empresa. Por tanto, si han pasado X años, pues tendremos que reflejar ese desgaste. Ese desgaste precisamente es lo que se llama amortizaciones acumuladas, y por lo que van en decremento del resto de partidas. Es decir, es por lo que va restando en este caso en el activo. La reserva legal son beneficios no distribuidos, es decir, son fondos, fuentes de financiación, y aparecería como patrimonio neto. Vamos a ver, aquí lo tenemos, reserva legal, por un valor de 7.000. Vale, pues apuntamos aquí 7.000. Seguimos, el siguiente flujo que aparece es capital social por 25.000. Vale, pues 25, 1, 2, 3. La siguiente son maquinaria, es decir, un activo material, es un activo tangible, un activo material, un material. Maquinaria, lo estáis viendo aquí, por valor de 65.000. Vale, maquinaria, 65, 1, 2, 3. Los 12.900 siguientes son de materias primas, es decir, activo corriente, materias primas. Son elementos que pretendemos transformar en un producto que posteriormente será vendido a lo largo del ejercicio, por tanto es dentro de un activo corriente, un bien o un derecho de la empresa. Materias primas por valor de 12.900. La siguiente cuenta que aparece es caja, el dinero directamente, sería 3.500, por eso aparece en la parte de más abajo de la parte del activo, porque es muy líquido, 3.500 euros. ¿Vale? La siguiente cuenta es proveedores de inmovilizado a largo plazo. A largo plazo, y son proveedores, es decir, son agentes a los que les compramos materiales o lo que sea, pero no le hemos pagado, por tanto tenemos una deuda con ellos, es una obligación de la empresa y es una fuente de los bienes que tenemos, de las materias primas. Por tanto, como es una fuente, estamos hablando de una obligación, estamos hablando de la parte del pasivo, de la parte derecha del balance, y concretamente de agentes externos. Pasivo no corriente porque hace referencia a largo plazo. 13.500 euros. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, 13.500. Vamos con el siguiente, acreedores por prestación de servicios, 10.900. Los acreedores, si no dice nada, por defecto, estamos hablando del corto plazo, como estáis viendo aquí, acreedores, 10.900. ¿Vale? Los acreedores son agentes que nos han prestado algún tipo de servicio no vinculado directamente con la actividad de la empresa y que le debemos el dinero porque no se lo hemos pagado. Por tanto, es una obligación con un agente externo, un pasivo corriente. Deuda a largo plazo con entidad de crédito, nuevamente también una obligación, 50.000 euros, como estamos hablando de largo plazo, lo añadimos aquí, 50.000. ¿Vale? El siguiente es 10.000 euros por cliente de efectos comerciales a cobrar. Ya nos está dando una pista. A cobrar significa que tenemos un derecho sobre esos clientes de cobrar ese dinero. Son bienes que hemos vendido pero que aún no hemos cobrado, y por tanto ese derecho supone una inversión, entre comillas, para nosotros. Es decir, es un dinero que tenemos pendiente de que nos llegue. Lo pondremos aquí como 10.000 euros en cliente. Siguiente cuenta, elementos de transporte. Son elementos que nos permiten llevar a cabo nuestra actividad productiva y además se pueden tocar, activo no corriente, por valor de 40.000.
Después aparecen 9.000 euros como clientes a secas, no clientes con efectos comerciales a cobrar, ¿vale? Pues entonces aquí 9. Vale, 9.000. Por otro lado, bancos, cuenta corriente, 6.700. También es muy cercano al dinero. Aquí aparece una cuenta como X porque tenéis que calcular la amortización acumulada inmovilizado material. Esto estaría aquí, amortización acumulada y inmovilizado material, como estáis viendo. Y como es una amortización acumulada, va restando. Es decir, aquí hay una cifra que no conocemos y que va restando. ¿Cómo calcularemos esta cifra? Por diferencia, ya que, como he dicho, estas dos partes del balance siempre se igualan. El activo siempre tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Por tanto, la diferencia que haya entre esta parte y esta parte precisamente es lo que tendréis que anotar como amortización acumulada y inmovilizado material. Que en este apartado del ejercicio del examen no hace falta porque simplemente tenéis que ir colocando los elementos en las distintas masas patrimoniales, pero sí que hará falta para el siguiente, para el cálculo del fondo de maniobra. Y la última cuenta que os incluye es el de proveedores de efectos comerciales a pagar. Nuevamente os da una pista con el a pagar, es una obligación para la empresa que debe pagarlo y si no dice nada se intuye que es a corto plazo, como estáis viendo aquí, 7.500. ¿Vale? Una vez que ya tenemos todas las cifras, vamos a ir haciendo las sumas correspondientes para tener las masas patrimoniales ya en conjunto. Por tanto, voy a empezar por la parte de derecha porque es la que no tenemos incógnita y luego ya calculamos la de la izquierda. Así el patrimonio neto sería 25.000 más 7.000 da un total de 32.000 euros de patrimonio neto. ¿Vale? Lo voy a poner aquí con azul para que se vea. 32.000. El siguiente, el pasivo no corriente, serían 50.000 más 13.500. Aquí lo importante es no equivocaros, repetir los datos para que no haya ningún error al incluirlo en la calculadora. 63.500. ¿Vale? Pasivo corriente, pues 7.500 más 10.900 da 18.400. Por tanto, ya podemos calcular cuánto sería el total del pasivo. Lo voy a poner aquí en un cuadrito, que sería la suma de estas tres masas patrimoniales, 18.400 más 63.500 más 32.000, son 113.900. ¿Cuánto tiene que sumar el total del activo? Pues lo mismo. O sea, esta parte en total tiene que daros también 113.900. Precisamente por la fórmula o la base del balance de situación o del mecanismo de partida doble. Y la diferencia que haya, porque probablemente no salga el mismo dato aquí que aquí, precisamente para que salga lo mismo tendréis que restarle esta amortización acumulada, que es el dato que os deja como incógnita. Vamos a ir viéndolo. Calculo primero la parte de abajo, pues no tenemos incógnita. Sería 3.500, bueno, 6.700 más 3.500 más 10.000 más 9.000 más 12.900 de todos los activos corrientes que estoy contemplando. Y eso da 42.100. ¿Vale? Pues 42.100 es esta parte de aquí. Y por tanto, esta parte de aquí, el total del activo no corriente, ¿cuánto tiene que sumar? Pues ya lo sabemos, si 113.900 es el total del activo, esta parte tiene que sumar 71.800. Si no, no cuadra. ¿Vale?
Vamos a ver cuánto suma. 15.000 menos 4.900 más 65.000 más 40.000. Ahora mismo, sin contemplar la amortización acumulada del inmovilizado, tendríamos que sumar 115.100. Pero ¿cuánto tendría que sumar? 71.800. Por tanto, la diferencia, esto se calcula como eso, 115.100 menos esto, que es lo que tendríamos que tener en este total de activos no corrientes. Es decir, menos 71.000 menos 71.800. Da 43.300, ¿vale? Pues entonces aquí tenéis que agregar ese menos 43.300, ¿vale? Ojo, este dato lo hemos calculado por diferencia entre esto y lo que tendría que dar el activo corriente, no corriente, perdón, que es 71.800. ¿Vale? Incluyendo este dato, ahora sí que cuadra, como estáis viendo aquí, ahora ya sí que cuadra este valor con este valor. Y por tanto el balance ya sí que está cuadrado. ¿Vale? Para el apartado B, lo único que tenéis que calcular es el fondo de maniobra. Y recuerdo que el fondo de maniobra se puede calcular por dos vías. Pero para mí la vía más fácil sería el fondo de maniobra, calcularlo como el activo corriente menos el pasivo corriente. Recuerdo que el fondo de maniobra es la parte de activos circulantes que se está financiando con fondos permanentes de la empresa. Si dibujáramos un balance de situación por peso, ya sé que no me está saliendo muy bien el dibujo, pero bueno, tendríamos aquí el activo, por ejemplo, no corriente, y aquí el activo corriente, ¿vale? Si representáramos aquí el pasivo corriente y aquí el patrimonio neto y el pasivo no corriente, justo esta diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente es lo que se llama fondo de maniobra. ¿Para qué sirve este fondo de maniobra? Pues precisamente la empresa debe tener algo de fondo o algo de margen por si tuviera que ir pagando su deuda a corto plazo y sus activos no se convirtieran en dinero en el plazo que tiene estimado, no tenéis problemas de liquidez. Por ejemplo, imaginemos que tiene ciertas existencias como estas 12.900 y después no se convierte en dinero líquido, o sea, no las consigue vender por cualquier cuestión, sucede lo que sea y la empresa no está vendiendo lo que pretendía o lo que estimaba. Lo suyo sería que tuviera un margen para que no tenga problemas con la devolución que debe realizar a sus acreedores. ¿Vale? Entonces, ya sabiendo lo que es el fondo de maniobra y su cálculo, vamos a calcularlo en el caso de esta empresa, que sería activo corriente. Estáis viendo aquí el fondo de maniobra. El activo corriente serían 42.100 menos el pasivo corriente, que son 18.400. Ya estáis viendo a simple vista que va a dar positivo. ¿Cuánto? Pues 42.100 menos 18.400, 23.700. Es un fondo de maniobra positivo, es decir, mayor que cero. Esto que indica que la empresa, por lo menos bajo este dato, ya tiene cierto margen para, o no va a tener en principio, problemas para devolver sus deudas a corto plazo. Y esa sería la interpretación que habría que darle junto con las explicaciones que he dicho previamente. ¿Vale? Con esto terminaría el ejercicio. Un saludo.